Mi amor, bienvenido, bienvenide, bellísima alma, gracias por estar acá de nuevo. Estamos en el tercer capítulo, amo el número 3 y hoy misteriosamente no, causalmente, me salió el número 3, Júpiter, presenciando esta bellísima expansión, como estamos viendo. Y bueno, nada, te recuerdo que estos capítulos son gracias a los consultantes y también a Pop Fossi, que siempre es mi producción por detrás. Me trae un micrófono, amor, me trae una cámara, la que estás presenciando, las luces, todo. Y hoy estamos en Casa Maitri también, este espacio bendito que se me cruzó también estos últimos días, estas últimas semanas. Como verán, traje... ¿Qué traje? Traje una Susana. Bueno, es Susana Pais. Susana Pais nos va a estar hablando de constelaciones familiares hoy. ¿Por qué les traigo este tema? Yo fui a constelar. Punto. Yo vi cosas en las constelaciones que son inexplicables. Simplemente. Y que este bellísimo ser hoy podría explicarnos algo del misterio, del misticismo, del clan familiar. Y todos estos temas los vamos a tocar hoy, por supuesto. Obvio te recuerdo que el canal está en crecimiento, así que te recontra mega agradezco de corazón que te suscribas, que les des like y compartas esto, por supuesto, que es todo autogestivo, independiente. Ahora sí, le damos la bienvenida al capítulo número 3 de Umbral Consciente, Constelaciones Familiares con Susana. Bienvenida, Susana, un placer tenerte acá. Nos conocemos ya hace un año quizás. Un año casi. Que nos vimos 2 veces. Así que nada, imagínense que yo he escuchado por ahí que a las personas más lindas las ves poco. Así que quizás es muy bella esta conexión y nada, es todo un placer para mí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís hoy? La verdad que agradecida a la vida primero que me dio la oportunidad de conocer esta ayuda tan grande para todos nosotros, de conocer gente hermosa, de conocer el alma de los demás y poder colaborar para que se pongan un poquito mejor, un poquito más en línea, para que puedan tomar la fuerza de la vida, que de eso se trata las constelaciones, poder tomar la fuerza de la vida que perdimos, vaya a saber cuándo, cómo y dónde. Vaya a y saber. con quién. ¿Con quién? ¿En dónde? ¿En dónde pasó todo eso? Y entonces recuperarnos, volver a ponernos de pie, volver a estar fuertes, arrancar por los caminos que nos corresponden, que tal vez no son los que venimos transitando. Y como bien dice Bert Hellinger, las constelaciones son los órdenes del amor. Y una constelación, que es un grupo de personas, una constelación es un grupo de personas, no es lo que venimos a hacer. Nosotros venimos a mirar qué le pasa a nuestra constelación. Constelación familiar. Constelación familiar. La constelación es siempre familiar, porque si no hubiera familia, no existiría nuestra constelación. Entonces, podemos ver qué nos pasa a nosotros y qué, con esto que nos pasa, investigar de dónde viene, poder sanarlo, pero por sobre todas las cosas poder verlo, poder mostrarlo, visualizar qué es lo que está pasando. Excelente, y esto viene muy de la mano, seguramente te habrá pasado, como me habrá pasado, bellísimas almas, del famoso estoy meado por un elefante o me hicieron algo, tengo 1000 trabajos, y en realidad quizás es como algo que viene, que está trabado en el sistema familiar. Y dicho esto, ¿qué es una constelación familiar? Para las personas que están iniciando, que quizás tienen ganas de hacerlo, que les interesa el tema y demás. Entonces Bueno, vamos a ver cuál es la constelación familiar. Bienvenida, bellísima alma. Estamos ready. Espérate que se me fue Estamos recalculando. una abuela, Estamos se me recalculando porque hay que explicar lo que es una constelación familiar, mi amor. un padre y una madre. No es cualquier cosa esto, amor. ¿Ok? Acá estamos en presencia de un grupo familiar. Ok. Este grupo familiar es una constelación. Entonces, cuando nosotros decimos
voy a hacer una constelación, está mal expresado. Ok. Porque lo que nosotros tenemos que decir, voy a ver qué le pasa a mi constelación, que algo no resuena en mí, o que estoy enfermo, o que me estoy sintiendo mal, y quiero ver cómo está mi constelación. ¿Qué pasó? Una constelación es un grupo de almas que se unieron para que yo hoy esté acá. Confluyeron entre ellas y se formaron. Por ejemplo, Ok, a ver, los primeros ejemplos. yo voy a hacer esta que estoy acá y me voy a poner ahora sobre este pedestal para mostrarme. Esta sos vos. Esta soy yo. Y yo puedo tener 3 hijos. Y esta puede ser mi hermana. Acá atrás están todos mis antepasados, que los voy a ir nombrando uno por uno. Mis hijos no tienen nada que ver en mi constelación. Mi hermana tampoco, porque es paralela a mí. Los que sí tienen que ver en mi constelación es papá y es mamá, porque yo vengo de ellos. Aunque no los haya conocido, aunque no sepa quién son, Ok. pero yo vengo de esa mamá y de ese papá, o de esa mujer y de ese varón. Mamá, a su vez, tiene una mamá y tiene un papá, y mi papá tiene una mamá y tiene un papá, que son mis abuelos. Sí. También forman parte de mi constelación, son lazos de sangre. Y si seguimos, mis abuelos también tienen su mamá, su papá, que son mis bisabuelos, Sí. que puedo haberlos conocido o no, depende de la historia, depende de los años, depende de dónde hayan venido. Sí. Y la cuarta generación, hasta la cual me puedo sentir implicado. ¿Qué es implicado? Sentir que algo me desfavorece, es la de los tatarabuelos. Ok. Que generalmente yo, que estoy acá adelante, no me entero de nada, porque acá hubo mucho silencio. No todo el mundo habló de sus antepasados. Es más, hay gente que no sabe de su abuela. Sí. ¿De tu abuela? No sé, ella se crió en el interior. Ella creo que era sola, creo que no tenía mamá. Creo, no sé. Claro. Si no sabemos, no sabemos, porque la información no llegó. Ok. Y no estábamos en tiempos de que nadie diera ninguna información. Esto sería lo más puro que podemos encontrar. Ahora, dentro de este sistema, porque este es mi sistema familiar, vamos a sacar a los chicos y vamos a sacar a mi hermana. Resulta que yo pude haber tenido un aborto. Los llamados excluidos o desaparecidos, ¿cómo se llamaba eso? Es un aborto. Ok. Un excluido, ¿quién puede haber sido? El hermano de mi papá, Ok. que como se alcoholizaba, la familia lo excluyó de la familia. Lo hizo mirar hacia otro lado y no lo miraron más. Entonces mi papá funciona como único hijo para sus padres. Claro. Porque sus padres excluyeron de su vida al otro hijo que no coincidía con los parámetros que ellos decidieron educar a sus hijos, o era la vergüenza de la familia. Bien, Bien. acá, por ejemplo, la tengo a mi mamá. Aparentemente una mamá modelo. Ok. Para mí, funcional totalmente. Pero resulta que llegó un momento que mamá empezó a sufrir de depresión. ¿Qué le pasaba a mamá? Yo no supe nunca, porque de esas cosas no se hablan. Claro. Sí, Menos sí, sí. de una depresión, que es una enfermedad mental, que es un síntoma que nos muestra que algo en la cabecita de mamá no anda bien. Porque mamá corporalmente camina, hace la comida, está un rato tirada en la cama, se levanta, habla poco con papá.
es un síntoma que tiene mamá. ¿Qué le puede haber pasado a mamá para que pase eso? Y no sabemos, pero tal vez mi abuela, en su trajinar de la vida, no la miró demasiado a mi mamá porque tenía que trabajar. Mi abuela era planchadora y trabajaba en casa de gente rica y ella se tenía que ganar el pan. Y mi mamá se tenía que ocupar de sus hermanos porque la abuela no estaba. Y puso mucha fuerza mi mamá para poder hacer eso. Entonces, cuando venía la abuela, mamá descansaba. Pero la abuela no tenía tiempo para mirar a la mamá porque tenía mucho para hacer en casa. Entonces yo un día, mi alma, porque estamos hablando a nivel del alma, mi alma un día dijo: mamá, yo miro por vos. Yo tomo ese cansancio tuyo que vos no podés sostener y lo llevo por vos. No la mejoré a mamá, para nada. Ella siguió con su cansancio. Pero yo tomé algo que no me correspondía y lo hice por lealtad familiar. Claro, y así se va pasando, quizás que vino desde la cuarta generación, no sabemos. No sabemos, Claro. porque resulta que acá están mis abuelos y acá están mis bisabuelos. Claro. Que generalmente vinieron de otras provincias, vinieron de otros países. No todos venían juntos cuando venían en el barco. Tardaban meses en llegar desde Europa o desde donde vinieran. Se perdían, se morían en el camino, los tiraban del barco al agua. Y todas esas pérdidas, cuando llegaron acá, nadie las tuvo en cuenta. Sí, se sufrió un montón los que venían con ellos. Pero 2 generaciones después, nadie se enteró de esa historia, ¿no es cierto? Bueno, estos desórdenes, como puede haber otros. Por ejemplo, acá resulta que a esta abuela, abuela mía, hubo una persona, abuela por parte de mi papá, hubo una persona que abusó de ella. Y en ese momento, como en muchos momentos, las mujeres no pueden decir que son abusadas porque sienten una culpa muy grande. Y la abuela nunca dijo que había sido abusada y se sumió en una tristeza total. Entonces, mi papá no pudo disfrutar de su mamá tal cual era, porque la mamá ya llevaba consigo una carga y un secreto que le pesaba muchísimo y que no podía compartir con nadie. Y así sucesivamente a cada uno de los integrantes de mi constelación le puede haber sucedido algo que a lo mejor pudo solucionar, pero a lo mejor otro que le sucedió lo lleva como carga en lealtad familiar. Y los secretos, en este caso, el secreto lo podrías descubrir vos acá, ¿no? En tu árbol, que serías Claro. lo más nuevo, por así decirlo. ¿Vos lo descubrirías ¿Cuándo? o más bien sentirías que hay un secreto? Yo el secreto no lo puedo adivinar, porque no es, sí lo puedo sentir. Claro, como un silencio. No lo pongo en palabras, pero por ejemplo, si yo desarrollo esto y siento que tengo que poner esta ficha que yo le llamo aborto acá abajo al lado de mi abuela, Sí, ahí voy a descubrir que hubo un aborto. claro. Si lo estoy representando con personas y formé la constelación de alguien, seguramente voy a necesitar acostar a alguien a sus pies para que represente al no nacido. Claro, ahí va. O el abuso, o el aborto, o el niño muerto, o cualquier situación, porque hasta esa representación puede haber sido un estudio frustrado, Claro. un arrebato de algo que uno llevaba como un hijo. Por ejemplo, mi mamá, lo voy a decir en términos personales, mi mamá amaba la enfermería, pero no eran épocas en que la mujer trabajaba así nomás. Mi papá
era machista. Ok. Mi papá a mí me permitió sacar el registro de manejar a los 18 años. Él me llevó a rendir el examen, pero jamás le permitió a mi mamá que maneje. Ok. Vuelvo a la enfermería. Contra viento y marea, cuando yo tenía 10 años, mi mamá estudió enfermería en la Cruz Roja Argentina y colgó su título en mi casa y jamás salió a trabajar, porque no había permiso por parte de mi papá. Entonces, ¿qué era mi mamá? La señora que ponía las inyecciones en el barrio y tomaba la presión. Claro. De forma secreta. No, eso se lo permitía. Claro. Él lo que no le permitía era que ella se vaya a destacar a otro lugar y que tenga relación con otros hombres, compañeros, enfermeros o lo que fuera. Él era machista. La nena sí podía, mamá, la esposa no. Entonces, todo esto son tristezas que se van quedando en el alma. Y tal vez yo, a lo largo de mi vida también, cargué con la tristeza de mamá. Y también sufrí depresión. Y también tuviste un aborto como tu abuela. Y también sé que por ahí hubo un aborto de un hermanito mío que no nacido. O podía haber sido alguien que yo, y lo voy a decir en primera persona, antes de casarme, en el año 1970, quedé embarazada del que iba a ser mi próximo marido. Mamá, obviamente, se enteró. Mamá me llevó a hacer el aborto. ¿Por qué? Por el que dirán. Porque se usaba mucho el que dirán en mi familia. Mamá no podía permitir que yo me casara embarazada. Claro. De ninguna manera. Entonces, esta almita salió de mi vida y yo la pude incorporar recién cuando aprendí cómo funcionaba todo esto. Entonces, también perdí un feto con vida después de mi tercer hijo, porque este es el primero. Claro. Tuve 2 más que viven y el cuarto decidió irse. Entonces, yo hoy en una foto en mi casa tengo a mi hijo, a mi hija. En el marco primero tengo un dibujo, una mariposa que representa a mi primer hijo y otra más chiquita que representa el último. Y cuando yo miro ese cuadro, veo a mis 4 hijos. Esa es la manera de no excluir del sistema a nadie. Y por más de que ciertas historias de ciertos integrantes del clan familiar no nos gusten, es como un deber karmático, lo voy a llamar así, verlos y hacerlos parte, ¿no? Porque si no, alguien más podría venir, claro, y continuar una historia que... Claro, tal cual. Porque esos hijos no reconocidos por mí, puede que mis nietos se hagan cargo con una enfermedad, con una distorsión en su vida, Claro. con una adicción, decir, yo voy a representar a mis tíos. Al hermano de mi papá no nacido, no es así consciente. No. Pero el alma dice, a este lo excluyeron, yo lo voy a incluir, voy a empezar a tomar. Y vas a ver cómo se va a hacer notorio. Nadie sabe por qué se alcoholiza. Y resulta que está representando el alcohol a ese miembro que no fue incluido en el momento oportuno en su familia. Me encantó. Respecto a lo que podemos llegar a investigar abrir una constelación es abrir nuestra alma para que el constelador vea los desórdenes. Yo no voy a hacer una constelación, la constelación ya está hecha. Tenemos esa dicción mal interpretada. Claro.
No voy a hacer una constelación, ya la tengo hecha la constelación, es mía, es mi historia. Voy a ver qué pasa, que hay algo que en mí no me está funcionando. O porque no tengo ganas de algo, o porque fracaso en los trabajos, o porque vivo con dolores de cabeza, o porque a mi mamá también le pasaba de tener dolor de cabeza y no entiendo por qué a mí me pasa. Hay infinidad de situaciones Bien. emocionales, físicas, psíquicas, todas son abordables y todas son alivianables. Claro. Nos cuentes cómo sucedió tu formación, con quién estudiaste constelaciones familiares, cómo la aprendiste, en qué momento de tu vida también apareció como la señal de que era por las constelaciones familiares. Hace más de 17 años prácticamente me invitaron a presenciar un grupo de constelaciones familiares. Yo no tenía la menor idea de qué se trataba. Ya de movida me fascinó y me intrigó un montón. Claro, te picó el bichito ahí. Me picó el bichito. Sí. Entonces sucedió que ese gran encuentro, yo voy a explicar lo que a mí me pasó. Habrá otras personas que pueden opinar diferente y que hayan tenido experiencias diferentes. Ok. Al mes se repetían las constelaciones familiares. Yo fascinada, al mes volvía. Y volvía a constelar. Otro tema, porque todos tenemos un montón de temas para solucionar. Claro. Y así transcurrió un año. Constelando. Constelando todos los meses. Ok. Durante ese año no me detuve a observar si algo en mí se había solucionado. Yo iba contenta porque era un espacio maravilloso donde todos estábamos concentrados con todos, aprendíamos un montón sobre la vida y la muerte y el alma del otro, y qué maravilla. Y yo aprendí a mirar a mi abuelo a la distancia, pero resultado en mí no vi ninguno. Pero me enamoré del sistema. Entonces le pregunté al profesor dónde había estudiado él. ¿Te interesó? Me interesó muchísimo. Yo quería ir a la médula del tema. Me dijo, yo estudié en el Centro de Constelaciones Familiares Bert Hellinger, en Capital. La directora del instituto es, porque vivía todavía Bert en ese momento, es discípula de Bert Hellinger. ¿Se imaginan lo que eso significó para mí? Claro, sí. Ir a estudiar con la discípula del creador, del descubridor de todo este sistema. Y me largué y me anoté y me apasioné. Este aquí que un día, entre tantas preguntas, Tiu le pregunto, ¿cada cuánto podemos constelar? Porque a veces es como que no vemos los resultados. Claro, yo venía de una batalla 12 constelaciones. galopante con 12 constelaciones encima. En un año. Abriólo, sí, eso se lo debo haber preguntado al mes, que tomé Claro. confianza para levantar la manito y decir. Y Tiu me mira y me dice, no, si quieres en la vida, ella hablaba así un castellano, si quieres en la vida, puedes constelar una vez o nunca, pero nunca antes de los 6 meses. Hay que darle al alma el proceso, el tiempo, para que ella elabore todo lo que tiene que elaborar.
A mí se me cayó la estantería así, Claro, claro. porque yo dije, entonces todo lo que vengo haciendo de un año atrás fue un matete, se armó un nudo que está todavía enmarañado. Claro. Entonces tengo que empezar de cero otra vez a darme cuenta qué es lo que necesito constelar. Pero como nos pasa a los estudiantes en un centro tan importante y de tanta relevancia, con la verdad absoluta y sin mezclas, como fue en aquel momento, Claro. ya transcurriendo el estudio, íbamos sanando. Claro, de la misma Porque información. al hacer ejercicios entre nosotros y practicar y mirarnos, y por ejemplo, ella decía, bueno, una haga de nieta y otra haga de abuela. Y mírense a los ojos. ¡Pah! Claro. Explotaban los planetas. ¿Y esta formación cuánto duró en tu vida? Esta formación de base duró 3 años, pero yo continué yendo tantas veces como pude a disfrutar de ver constelar. Claro. Porque ella nos decía, no den examen enseguida cuando termina la formación, porque quiero triunfos, Claro. no fracasos, practiquen. No se van a equivocar con la gente porque la fuerza del alma, la fuerza que ustedes están poniendo en el sistema las va absorbiendo. Claro. Y no hay equivocación. ¿Y lo conociste a Hellinger? A ver, Cerca. no lo llegué a conocer. Y es algo básicamente nuevo, ¿no? Porque tiene 20 años, ni más ni menos que de aparición o de resurgimiento. Yo hace 16 que estoy en esto Claro. y eso recién se abría al mundo. Claro. Recién se abría al mundo. En esto aprovecho a rendirle un homenaje extraordinario a Bert, que era un monje, un hombre de retiro, de silencio, y que en su silencio observó todo esto y lo descubrió para esta gran ayuda a todo el mundo, porque realmente les llega a todo el que quiere proponérselo, mejorar, puede hacerlo. Un éxito. Me encantó. Y el que elige que no, bueno, también tiene su forma de vida, de elegir otra manera de vivir. Totalmente. No todos vamos a hacernos ver el hígado, ni vamos a hacernos ver la vista cuando tenemos que ir. Todos vamos cuando a lo mejor se cruzan las circunstancias. Y si no, no vamos. Hay médicos a los que no vamos nunca. Total. Y bueno, a los médicos del alma también hay que respetar los tiempos de todos. Alguien que constela cada 6 meses, como decías al comienzo. ¿Cómo se ve la sanación a largo plazo? ¿O cómo es el efecto a largo plazo de ir a constelar? Primero y principal, no hay que ponerse ansioso, porque cuando uno entra a constelar, en esa misma hora que puede durar la constelación, sale diferente a como entró. Y a partir de ahí comienza el proceso. Suele pasar la mayoría de las veces que el resultado que fuiste a buscar a la constelación es lo último que veas. Claro. Porque en el camino hubo que voltear muchas otras cosas para llegar a sanar y hacer ese proceso. ¿Vos notás algún patrón o algún asunto que las personas traen reiteradas veces a constelar? O sea, que no tienen ninguna correlación entre sí, ni se conocen ni nada, pero capaz hay un asunto específico que se repite. En la persona, en la En familia, general. En general. Cuando te vienen a hacer una consulta y te dicen, che, Su, voy a constelar. ¿Qué decide constelar así? Algo que vos hayas notado que se repite en las personas, No. con tus consultantes. No. La palabra que ellos traen es lo que siente cada uno. Claro. Pero en el momento de abrir la constelación, casi todos es alguna falla en mamá y papá. Es alguna falta, alguna carencia que hubo. Ok.
Y ahí falta fuerza de la vida. Fuerza de reafirmarse en papá o mamá. Y de tomar las fuerzas de la vida. Claro. Porque hay papás que pusieron la semillita y desaparecieron. Y de ese papá, ¿cómo se toman las fuerzas de la vida? Mamá hace de mamá y papá, como escuchamos muchas veces. No, Sí. Mamá no hace de mamá y papá. Mamá hace de mamá con un trabajo más sacrificado porque no tiene un compañero que la ayude, pero el papá no se puede sustituir la función del papá. Y muchas veces se viene creyendo que se viene por algo y cuando se abre el sistema aparece otra problemática que no la habían tenido en cuenta y que no la sabían. Y ellos creían que venían por eso. Y ahí hay un trabajo de reconocer que capaz no es el foco principal el que se va a constelar, sino... Te cuento un caso rapidito. Viene un muchacho joven, muy afligido por lo mal que le va en el trabajo, por la falta de estímulo que tiene en el trabajo y se pone a llorar. O sea, contándote. Contando, confundido. Sí. Le pregunto, ¿qué es lo que te hace llorar realmente? Y me contestó que la madre de mi hijo no lo quiera. Era el dolor que le producía, el fastidio que tenía, el mal comportamiento de ese adolescente porque su mamá lo rechazaba. Claro. Y él no podía ser padre y madre. Pero lo focalizó en su trabajo sin pensar que esto lo afligía tanto. Entonces, trabajamos sobre el amor de esa mamá con ese hijo. Y muchas veces en el trabajo se ve como una afección porque nos falta reafirmarnos, como vos decías, ¿no? Es como que hay algo que se proyecta en el trabajo que también es una necesidad, o puede ser la imagen de papá porque es la fuerza, o puede ser la imagen de mamá porque nos da la comida, ¿no? Entonces, a eso me interesa también para todos, como que en el trabajo usualmente también aparecen nuestros desafíos, que no provienen de nosotros, de nuestra individualidad. Por eso es interesante que el constelador sea abierto y haga más preguntas de las que corresponden al tema que trae el consultante. Claro. Cuando uno abre y se toma su tiempo como facilitador, le da al otro un abanico de posibilidades, que no es lo que trae en su cabeza que quiere constelar. Entonces, no hay que tomar esto como, 45 minutos, 1 hora de sesión y se terminó. Claro, no. A veces nos lleva mucho más. Sí. Pero hay que ayudar al otro a descubrir realmente a qué viene. Con esto que decías anteriormente de los que a veces desaparecen y no toman su lugar en el clan familiar, ¿qué pasa con las personas que no saben absolutamente nada de su historia familiar y que es como si hubieran caído así y solo existen, pero no saben nada ni de mamá, ni de papá, ni de los abuelos, de nada? Sé lo que sienten. Entonces, me siento en una silla y me siento sola como lo que me está consultando la persona que viene. Entonces, tomo una silla y la pongo detrás mío del lado izquierdo y pongo otra del lado derecho. Me levanto, saco mi silla y me siento sobre ellos dos. Uno las sillas y me siento sobre mamá y papá. No sé de dónde vengo, pero yo nací de un hombre y de una mujer. Claro. Y de ese hombre y de esa mujer tomo la fuerza vital para poder ponerme de pie y seguir mejorando en todos los aspectos de mi vida. No necesito más que eso. No necesito abuelos, no necesito tíos, no necesito a nadie más que mamá y papá, que no sé quiénes fueron, Claro. pero que en algún momento se unieron y yo nací. Y no juzgo, por sobre todas las cosas, porque no me puedo dar vuelta a mirar para atrás a perder tiempo. Claro. Eso es lo que ellos pudieron hacer, darme la vida. Yo nací, ahora me hago cargo yo.
Claro, no se enrosca mucho en buscar quién fue mamá, quién fue No, papá, no sirve. No, y tampoco quizás la Si información. querés buscar la información y te Claro. interesa y tenés la facilidad, pero no pierdas la vida buscando para Claro. decirle que, ¿por qué me abandonaste? No, Ya está. ya está, sos vos. Estás acá, te dieron la vida. Ahora, porque como es a nivel del alma, Sí. aunque los busques personalmente y encuentres ese físico que a lo mejor es una persona deteriorada, Claro. que no conectás para nada, porque no te da cariño. esperaba, Claro. porque vos tampoco es eso lo que esperabas encontrar, no vayas a enfrentarte con la desilusión. De que te acepten, además. De que te acepten. Sí. Tomá directamente vos la fuerza de la vida que te dieron al unirse. Y con eso, hacete cargo. Que es suficiente Que tener es la vida. suficiente, que es tener la Sí. vida. Obviamente uno lo dice con esta facilidad. Sí. No es fácil No, haber nacido no es nada fácil. de un huevo. No, Claro. No, Aparecí. no, a ver, no soy hijo del avestruz que tuvo un huevito allá en el zoo. No es así. Claro. Yo lo estoy explicando lo más sencillo posible. Pero de ahí se arranca y después se trabajan las ausencias. Y pero reafirmar también que tenemos la vida, que venimos de un lado, también facilita el cajetear, por así decirlo, de por qué no me quieren, o quién será mamá, quién será papá, y facilita las cosas como decir estoy acá presente y con vida. Claro, porque te distraes y gastás mucha energía en algo que no te resuelve. Claro. La diferencia entre una constelación grupal y una constelación individual. El resultado, ninguna diferencia. No hay diferencia. No hay diferencia porque una constelación individual se hace o con muñequitos o con distintos elementos. Esta que interpreto yo la hago a mi manera, no sé si hay otra persona que lo hace igual, Claro. no importa, No, obvio. porque trabajamos con la intención. Entonces, cualquier forma de constelar sirve y da resultado. La grupal se representa con personas, Claro. ¿sí? Sí. No es que yo vaya a ver mucho más en la grupal. Por ahí es más rico al que necesita ver que alguien se tire al suelo y se ponga a llorar. Claro. Y ese es el bisabuelo o la abuela que está llorando o por un hijo que perdió o porque todo eso. Bueno, si hace falta, saldrá. Claro. Y si no hace falta, no saldrá. Claro, no sale. Ok. ¿Mm? ¿Cómo estamos? Me miraste porque paró justo. Para ir cerrando ya este encuentro de hoy, Susana, un placer tenerte en Umbral Consciente. ¿Qué pasa cuando no tomamos nuestro lugar en el clan familiar? No sé, por ejemplo, he visto en las constelaciones que quizás yo como hijo no estoy siendo hijo y estoy siendo papá de mi papá. Y mi papá, en realidad, como ya habías explicado acá en las constelaciones, quizás está tomando un lugar de hijo porque su papá no estuvo, etc. En estos casos, ¿qué pasa en mi individualidad o la individualidad del consultante que viene con un asunto? Bueno, se da mucho, sobre todo cuando los hijos tienen carácter fuerte y los papás a veces inconscientemente se muestran débiles porque también es una comodidad Claro, que el hijo resuelva. Entonces, ese hijo se dio vuelta claro, a mirar su clan y perdió el eje de donde iba y perdió fuerzas. claro, Entonces tiene que decir, papá o mamá, yo te ayudo en lo que puedo, pero sigo mi camino. claro. Y se da vuelta y mira para adelante, porque ese es el orden. ¿Y qué tipo de desorden puede aparecer cuando estoy tomando el lugar de mi papá? Y que no sos vos, y si tenés hijos, peor todavía, porque no sos padre de tus hijos, sos padre de tus padres. Se comienza a desordenar todo. Claro, se desordena todo. Claro, Y los hijos no tienen dónde mirar, porque el papá o la mamá están dados vuelta criando a sus papás. No
no nos confundamos con que no tenemos que ayudar y colaborar con nuestros papás mayores, Claro. si les hace falta, pero no tomemos la rienda de la vida de ellos, O queramos porque criarlos, ellos como decías. siguen siendo nuestros papás Claro. y nosotros somos sus hijos. Y para tener una vida sana, tenemos que mirar para adelante, dedicarnos a nuestros proyectos, ponerle fuerza y lograrlos. Y si tenemos hijos, mostrarle a los hijos que se puede ser buenos hijos de los papás sin dejar de mirar para adelante. Un placer, excelente. Bueno. Bueno, y así llegamos al final de este capítulo, el capítulo número 3, constelaciones familiares. Acá en la descripción o en alguna parte del video te voy a dejar el contacto de Susana, así podés, si te interesa, hacer una sesión de constelaciones familiares con ella, que todavía está en servicio y es una persona que tiene muchísima información. Como vemos, no alcanza en un solo capítulo, así que quizás la recibimos en otro. Y bueno, nada, bellísima Alma, gracias. Te recuerdo una vez más que te suscribas, que le des like, que apoyes la autogestión. Gracias Pop Fossi por estar detrás. Gracias a Casa Maitri también por darnos el espacio. Y gracias Susana Pais Gracias a vos. por estar acá hoy. Gracias por permitir que esto se difunda y que la gente se anime a cambiar su estado de vida. Muchas gracias. Acá estamos repartiendo conciencia. Quién sabe para qué, por qué, pero bueno, esperemos que la evolución de la humanidad sea mucho más consciente, que resuene con quienes somos a nivel individual y también a nivel de nuestra grandeza, como ya les he hablado en anteriores videos, que somos parte de un todo. Así que encargarnos de nuestra pequeñez también implica encargarnos de lo inmensos que somos. Así que muchísimas gracias. ¿Cómo encontraste la paz? Yo te quité a tus padres, todo lo demás. Te dejé cicatrices de por vida. Esa es la cosa, Shane. Las cicatrices sanan. Tienes que dejar todo eso en el pasado porque simplemente no importa. Lo único que importa es en lo que tú decides convertirte.